¿Puede una bomba perdida cambiar el destino del mundo? ¿Qué ocurre cuando el poder se vuelve un juego peligroso y el error humano amenaza con la destrucción total? El día que perdieron la bomba no es solo un relato de ficción, es una alerta sobre la fragilidad de la seguridad global y la paranoia en tiempos de guerra. Para narrar esta historia y facilitar su análisis de manera clara y ordenada, hemos dividido el libro El día que perdieron la bomba de Christopher Morris en partes temáticas principales. Aunque esta obra no siempre presenta divisiones formales en todas sus ediciones y su relato avanza como una crónica continua, esta organización ha sido elaborada especialmente para nuestro canal Voces Literarias, con el fin de acompañar la narración y ofrecer una guía clara que permita comprender mejor cada etapa de los acontecimientos. Gracias a esta estructura, recorreremos paso a paso los momentos clave de un episodio real que marcó a un pequeño pueblo español en plena Guerra Fría, la caída accidental de 4 bombas termonucleares cerca de Palomares, el misterio de una bomba desaparecida bajo el mar, y la intensa operación internacional para encontrarla. Este orden narrativo busca resaltar los hechos esenciales, el contexto histórico, las reacciones humanas y las reflexiones que deja este suceso, enriqueciendo así tanto la experiencia de escucha como su análisis posterior. 1. Título: El choque en los cielos y el desplome inesperado. Era un día que a simple vista no parecía diferente a cualquier otro en el tranquilo pueblo de Palomares, ubicado en la costa sureste de España, en la provincia de Almería. La brisa marina acariciaba las calles y el sol iluminaba la tierra seca, como en tantas jornadas anteriores. Pero en el aire, muy por encima de ese paisaje pacífico, se estaba gestando un desastre que marcaría para siempre la memoria de sus habitantes. Todo comenzó con el vuelo de 2 aviones militares estadounidenses, una misión de rutina dentro del complejo entramado de la Guerra Fría. Por un error humano, o quizá por una cadena de pequeñas fallas, estos gigantes del aire colisionaron en plena altitud. El estruendo fue tan brutal que se sintió como un trueno que rasgó el cielo y sacudió el corazón del pueblo. De inmediato, el silencio siguió al estrépito, un silencio que pesaba más que cualquier ruido. En las horas siguientes, los habitantes supieron que no se trataba de un simple accidente, sino de algo mucho más grave. Los aviones llevaban consigo 4 bombas termonucleares, y el impacto hizo que se desplomaran de manera descontrolada, con una de ellas desapareciendo en las aguas cercanas al litoral. En el libro, Morris describe ese instante con una frase que refleja la conmoción general: nunca imaginamos que aquel día ordinario sería el que cambiaría nuestro pueblo para siempre. Esta línea invita a pensar en cómo un momento puede transformar radicalmente la vida común, poniendo en jaque la tranquilidad y la seguridad de una comunidad entera. Entre los protagonistas de este primer episodio están los pilotos y tripulantes de ambos aparatos, cuya vida se apagó en medio del fuego y el humo. Sus nombres, aunque no siempre conocidos públicamente, representan la tragedia humana que subyace tras la fría estadística de un accidente. Además, el pueblo de Palomares, con sus pescadores, campesinos y niños, se convierte sin quererlo en testigo y víctima de un evento que lo supera. Un dato que sorprende en esta parte es cómo la realidad superó en tensión y drama a muchas ficciones de cine. Este accidente, a pesar de la gravedad, no ha tenido la exposición mediática que otros desastres nucleares, lo que vuelve este relato especialmente valioso para entender el peligro latente en aquella época. Reflexionando un poco, es imposible no pensar en la ironía de que, mientras el mundo estaba dividido por la amenaza nuclear y la diplomacia tensa, en este rincón olvidado de España el peligro se materializaba de manera inesperada, casi como un recordatorio brutal de que la Guerra Fría podía llegar a cualquier lado, incluso a un lugar tan remoto. Sobre la representación audiovisual, aunque existen documentales que narran este suceso, pocos logran capturar con la misma profundidad y detalle la atmósfera de incertidumbre y miedo que Morris transmite con sus palabras. La crónica escrita permite adentrarse en los pensamientos y emociones de quienes vivieron aquel día con una intimidad que no siempre puede mostrarse en imágenes. En resumen, esta primera parte de la historia se centra en el instante inicial, el choque inesperado en el aire y las consecuencias inmediatas que sacuden a Palomares. Es el comienzo de un relato que mezcla la realidad histórica con la vivencia humana, abriendo paso a un misterio y una búsqueda que pondrán en jaque la cordura y la esperanza de todos los involucrados. En aquel 17 de enero de 1966, cuando el día parecía transcurrir con la calma habitual sobre el cielo de Palomares, el destino tejía una tragedia que ni sus propios protagonistas imaginaron. 2 aviones militares estadounidenses, un bombardero B-52 y un avión cisterna KC-135, estaban realizando una operación de reabastecimiento en vuelo. Una maniobra delicada que requiere la máxima precisión. El piloto del bombardero, el capitán Joe Cotton, junto con su tripulación, se preparaban para la conexión con el avión cisterna, pilotado por el comandante Albert R. Stem Jr. Pero en medio de la operación, una combinación de factores técnicos y humanos provocó un error fatal.
Los aviones colisionaron, un choque que alteró por completo el cielo y que fue descrito como un estallido seco y potente, como si el firmamento mismo se rasgara. El impacto fue devastador. El bombardero B-52 quedó completamente destruido, sus restos precipitándose hacia la tierra y el mar cercanos. De inmediato, la tragedia cobró vidas. 3 tripulantes del bombardero murieron en la colisión, mientras que los otros 4 lograron eyectarse y sobrevivir al desastre. Por su parte, la tripulación del avión cisterna logró aterrizar de emergencia, pero la catástrofe ya estaba consumada. Lo que hacía aún más grave este choque era el hecho de que el bombardero transportaba 4 bombas termonucleares B-28, armamento de la más alta peligrosidad y secreto. El impacto provocó que estas armas se desprendieran y cayeran sin control en diferentes puntos del litoral y mar de Palomares. En ese instante, el pueblo y el mundo entero se enfrentaban a un peligro invisible pero inmenso. El autor relata cómo la confusión y el miedo se extendieron rápidamente. Nadie sabía que había explotado ni qué podría suceder después. Solo se sentía un frío escalofrío que recorría la espina dorsal de todos. La incertidumbre se apoderó tanto de la población local como de las autoridades estadounidenses, quienes enfrentaban la doble tarea de manejar el desastre y ocultar la verdadera dimensión del accidente. En esta parte de la historia, los nombres de los pilotos aparecen con claridad. Joe Cotton, marcado por la responsabilidad y la tragedia, es presentado como un hombre atrapado en el peso de sus decisiones. Albert Stem, por su parte, también vivió el trauma de ese día, enfrentando no solo el accidente, sino la carga de la misión que se volvió pesadilla. La descripción que hace Morris acerca de ellos no es heroica ni idealizada, sino humana y real, mostrando el impacto psicológico del suceso. Este episodio puede ser comparado con otros accidentes militares que involucraron armas nucleares, como el de Thule en Groenlandia en 1968. Donde también una colisión aérea derivó en una emergencia nuclear. Sin embargo, la particularidad de Palomares radica en que las bombas no explotaron en términos convencionales, aunque el riesgo radiactivo y la contaminación se hicieron presentes. En cuanto a representaciones visuales, el documental que narra el incidente refleja con bastante fidelidad la cronología y las emociones descritas por Morris. Aunque el libro aporta mayor profundidad al relato interno de los protagonistas, algo difícil de capturar en imágenes. El testimonio escrito transmite la tensión de ese choque con un realismo que se siente casi palpable, invitando a entender el accidente no solo como un hecho técnico, sino como una tragedia humana. Así, esta primera sección de la obra se concentra en describir con detalle el momento exacto del choque en los cielos de Palomares, el desplome inesperado de los aviones y la dispersión de las bombas nucleares, marcando el inicio de una historia que combina la tensión de la Guerra Fría con el drama humano y ambiental que se desataría a continuación. Tras la colisión entre un bombardero B-52 y un avión cisterna KC-135, no solo la estructura de los aviones quedó destrozada, sino que la tragedia humana se hizo presente con la pérdida de vidas entre los tripulantes. De los 7 miembros de la tripulación del bombardero, 3 murieron en el acto debido a la violencia del choque y la caída. Sus nombres, aunque poco recordados en la historia oficial, representan el precio más alto pagado por aquel accidente. Entre ellos estaba el capitán Joe Cotton, quien no logró sobrevivir al impacto, y con él la desesperanza invadió a los sobrevivientes y testigos. Por otro lado, 4 lograron eyectarse y salvar sus vidas, aunque marcados por el trauma y la incertidumbre que se avecinaba. El autor describe la escena con un realismo conmovedor, los cuerpos caían como hojas secas en otoño, sin control, y el aire se llenó de un silencio que pesaba más que el estruendo. Esta frase transmite la sensación de shock que sintieron quienes presenciaron el accidente, una mezcla de horror y una profunda impotencia ante la magnitud del desastre. El miedo se apoderó no solo de las personas que vivían en Palomares, sino también de los militares estadounidenses que comprendían la gravedad de lo sucedido. La carga que transportaban los aviones eran 4 bombas nucleares B-28, un armamento cuyo poder destructivo iba más allá de la imaginación común. La posibilidad de una detonación accidental sembró el desconcierto y la tensión en todos los niveles. Las autoridades se enfrentaron entonces a un dilema, cómo controlar la situación sin generar pánico, ocultando la verdad pero al mismo tiempo tomando medidas urgentes para evitar una catástrofe mayor. Morris señala que el silencio oficial era tan peligroso como la amenaza misma, evidenciando cómo la opacidad podía aumentar la ansiedad y la desconfianza. Este episodio destaca también por mostrar la humanidad detrás de la operación militar. Los pilotos, como Cotton y el comandante Albert Stem Jr., del avión cisterna, vivieron el choque no solo como soldados sino como hombres enfrentados a un destino inesperado, cargando con el peso de una misión que se volvió tragedia en segundos. Es interesante comparar este accidente con otros incidentes similares durante la Guerra Fría, donde la tensión y el secreto rodeaban siempre a las armas nucleares. En particular, el accidente de Thule en Groenlandia,
2 años después, muestra paralelismos en la forma en que los gobiernos intentaron manejar la crisis sin alertar a la población civil. Aunque existen documentales que narran la historia de Palomares, el libro de Morris profundiza en la dimensión humana y emocional del choque, algo que la imagen muchas veces no logra captar con la misma intensidad. En este sentido, la obra se convierte en un testimonio esencial para comprender el impacto real de aquel día fatídico. En conclusión, esta parte del relato se sumerge en la tragedia inmediata del choque aéreo y la pérdida de vidas. En el miedo palpable y el desconcierto que se apoderó de Palomares y de quienes tuvieron que enfrentar la realidad de una amenaza nuclear a cielo abierto. Es un comienzo dramático, lleno de tensión y emociones encontradas, que prepara el terreno para la compleja historia que se desarrollará a partir de ese instante. 2. Título: Las bombas perdidas. 4 sombras sobre el suelo español. En el preciso instante en que los dos aviones se separaron en el aire tras la colisión, ocurrió lo que nadie esperaba ni estaba preparado para enfrentar. Las 4 bombas termonucleares B-28 que transportaba el bombardero quedaron sueltas, precipitándose sin control hacia el territorio español. No hubo aviso ni tiempo para reaccionar. Esas 4 sombras sobre el suelo español, como las describe el autor, cayeron como pesadas sentencias que cambiarían para siempre la historia y la vida cotidiana en Palomares y sus alrededores. El autor narra con detalle cómo cada bomba tomó un camino distinto, aumentando la incertidumbre sobre su paradero y sus consecuencias. 2 de ellas aterrizaron en tierra firme, esparciendo un peligro invisible que pronto sería motivo de alarma. Otra, en un giro aún más inquietante, cayó al mar Mediterráneo, sumergiéndose en sus aguas profundas y oscuras, mientras que la cuarta impactó en una zona cercana a la costa, causando daños pero, por fortuna, sin detonar. Morris pinta la escena con una frase que captura la mezcla de incredulidad y temor. Era como si el cielo hubiese decidido descargar sobre nosotros un castigo silencioso, invisible, pero implacable. Esta cita refleja muy bien la sensación de impotencia que dominó tanto a los habitantes del lugar como a los equipos de rescate y a las autoridades. Entre las personas que presenciaron la caída estaban pescadores, campesinos y niños, personajes anónimos que de pronto se vieron envueltos en un drama que superaba su comprensión. La población local, ajena hasta ese momento a las complejidades de la Guerra Fría y el armamento nuclear, comenzó a sentir el peso de la amenaza directa y tangible. El libro destaca la confusión que siguió a la caída de las bombas, con muchas preguntas y pocas respuestas. Morris señala que la incertidumbre era un manto que cubría el pueblo, y la amenaza nuclear, un fantasma que nadie podía tocar, pero que todos sentían cerca. En ese sentido, la narrativa transmite la ansiedad colectiva y el temor a lo desconocido, algo muy humano frente a una tecnología y un poder que sobrepasaban cualquier entendimiento común. En esta parte de la historia, los protagonistas no son solo los militares y científicos encargados de la operación, sino también la comunidad de Palomares, que sin saberlo comenzó a formar parte de un episodio histórico con consecuencias ambientales y sociales que se prolongarían por décadas. Desde un punto de vista crítico, la caída sin aviso de las bombas revela la falta de protocolos y la imprevisión frente a un riesgo que era inherente a la Guerra Fría. La presencia constante del peligro nuclear en cualquier rincón del mundo. El autor invita a reflexionar sobre la fragilidad de la paz y la vida cuando el poder destructivo está al alcance de errores humanos o técnicos. Sobre representaciones visuales, algunos documentales muestran la tensión y el operativo de búsqueda tras la caída, pero pocas veces logran capturar con la profundidad y la sensibilidad que Morris aporta sobre la percepción de la población local y el drama invisible que se extendió como sombra sobre Palomares. Así, esta sección del libro se centra en la caída sin control de las 4 bombas nucleares B-28, un momento cargado de peligro, incertidumbre y temor, que se convierte en el núcleo del relato y el punto de partida para la larga búsqueda y los desafíos que vendrían después. En el instante en que las 4 bombas termonucleares B-28 cayeron sobre Palomares, no solo se desplomaron desde el cielo, sino que también cayó sobre la región una sombra de temor que penetró hasta lo más profundo de sus habitantes. No era solo la caída física de esas armas lo que causaba miedo, sino la amenaza invisible, casi intangible, que representaba su potencial destructivo y las consecuencias humanas y ambientales que podrían desencadenar. El autor describe con precisión cómo ese temor comenzó a extenderse rápidamente entre la población local, quienes, aunque desconocían en detalle la naturaleza exacta de los artefactos, sentían que algo grave había ocurrido. El aire se volvió denso, cargado de una amenaza que nadie podía ver, pero que todos sabían que estaba ahí, acechando en cada rincón. Esta atmósfera de incertidumbre y ansiedad se tradujo en preguntas sin respuesta y en una sensación creciente de vulnerabilidad. Entre los primeros en reaccionar estaban los militares y científicos estadounidenses y españoles, conscientes de que el impacto humano podía ser devastador si alguna de las bombas detonaba, incluso accidentalmente, o si el material radioactivo se dispersaba.
La operación de emergencia se vio marcada por la urgencia de evaluar los daños, contener cualquier posible contaminación y tranquilizar a una población que empezaba a entender que su suelo y su mar habían sido escenario de un riesgo inédito. Morris refleja el drama con palabras que capturan esa dualidad entre lo visible y lo invisible. Las heridas del terreno eran evidentes, pero las heridas invisibles, aquellas que podrían quedar en la tierra y en las personas, eran las que realmente asustaban. La contaminación por radiación, aunque silenciosa, representaba un peligro prolongado que podía afectar generaciones, una realidad que pocas veces se percibía en ese momento pero que luego se confirmaría. La presencia de personajes clave en esta fase incluyó a los oficiales de la Fuerza Aérea estadounidense, como el general Charles M. Hickey, encargado de coordinar la recuperación y limpieza, y a expertos en desactivación de armas nucleares que se enfrentaron al desafío técnico y moral de manejar esos artefactos sin detonar. También aparecen en escena autoridades españolas, que debían equilibrar la cooperación internacional con la protección de sus ciudadanos y territorios. Una reflexión que surge al conocer este episodio es la paradoja de la Guerra Fría, la coexistencia de un poder tecnológico sin precedentes y la fragilidad extrema de la vida humana ante posibles errores o accidentes. Es un recordatorio de cómo, en muchas ocasiones, la seguridad global dependía de decisiones y acciones humanas bajo presión, con consecuencias imprevisibles. Comparando con otros casos, la gestión del impacto ambiental y humano en Palomares fue un antecedente importante para protocolos posteriores en accidentes nucleares. Aunque en aquel momento la información fue restringida y el control estatal predominó sobre la transparencia. Esto dejó a la población en una posición de incertidumbre, alimentando temores que el silencio oficial no logró disipar. En cuanto a la representación audiovisual, la serie documental que aborda el accidente logra transmitir la tensión y la preocupación en las operaciones de recuperación. Pero es el libro el que permite adentrarse en las emociones y en la percepción social del momento, mostrando cómo el miedo a lo invisible puede ser tan paralizante como cualquier amenaza tangible. Así, esta parte del relato se centra en el temor que invadió a Palomares tras la caída de las bombas, un miedo que no solo se refería a una posible explosión, sino también a la contaminación ambiental y a las consecuencias para la salud y el futuro de sus habitantes. Es un capítulo que expone la vulnerabilidad humana frente al poder desmedido y la complejidad de enfrentar lo desconocido bajo la sombra de la Guerra Fría. En el momento exacto en que las 4 bombas termonucleares B-28 tocaron suelo en Palomares y sus alrededores, se desató un estado de alerta total tanto en las autoridades estadounidenses como en las españolas. La gravedad de la situación no permitía margen para errores. Sin embargo, esa urgencia chocaba con una sensación palpable de incredulidad colectiva. Una mezcla entre asombro y negación que se extendió como un velo entre la población local y los mismos responsables de manejar el incidente. Christopher Morris relata cómo, a pesar de la rápida movilización militar, la idea de que 4 bombas nucleares estuvieran dispersas en el suelo español parecía un escenario sacado de una película de ciencia ficción para muchos. Esta frase captura la incredulidad que dominaba, incluso cuando los hechos ya eran innegables. Era difícil para cualquier persona común concebir el peligro que representaban esas sombras caídas del cielo, capaces de desatar una destrucción inimaginable. La tensión y el nerviosismo se reflejaban en la coordinación entre el general Charles M. Hickey, encargado de la operación estadounidense, y las autoridades españolas, quienes debían equilibrar la transparencia con la censura para evitar un pánico masivo. Mientras tanto, las tropas y equipos de búsqueda se desplegaban por tierra y mar, enfrentando no solo el desafío técnico sino también la incertidumbre moral de manejar un armamento letal en territorio extranjero. Entre los personajes involucrados, además del general Hickey, destaca el oficial Paul L. Maxwell, especialista en desactivación de armas nucleares, cuya tarea era recuperar las bombas sin que se produjera una detonación accidental. Maxwell, según Morris, vivió aquel momento con una mezcla de firmeza profesional y un miedo contenido, consciente de que un solo error podía ser catastrófico. Esta doble sensación, de alerta máxima y de incredulidad, no era exclusiva de los militares. Los habitantes de Palomares, aunque conscientes de que algo grave había ocurrido, tendían a minimizar la amenaza. Algunos pensaban que la alarma era exagerada o que la historia se superaría pronto. Era como si el miedo flotara en el aire, pero nadie quisiera aceptarlo del todo, describe Morris, reflejando la compleja psicología colectiva ante un peligro invisible y difícil de comprender. Este contraste entre preparación y negación recuerda situaciones similares en otros momentos históricos, como la crisis de los misiles en Cuba, donde la población vivió días de incertidumbre pero con distintas formas de afrontar la amenaza. En Palomares, esa dualidad se tradujo en una paradoja, la paz superficial que parecía mantenerse, bajo la sombra de un riesgo nuclear real y presente. Desde la perspectiva visual,
Los documentales que narran el accidente suelen mostrar el despliegue militar y los procedimientos técnicos, pero a menudo omiten esta dimensión humana del desconcierto y la incredulidad. El libro de Morris, por el contrario, se adentra en ese terreno emocional, haciendo que el lector comprenda no solo lo que ocurrió, sino cómo se vivió desde adentro. Así, esta sección del libro nos sumerge en la atmósfera de máxima alerta combinada con la dificultad de aceptar la realidad. Un estado emocional y operativo que marcó las primeras horas tras la caída de las bombas en el suelo español. Es el choque entre la responsabilidad y la incredulidad, entre el miedo y la esperanza de que todo pudiera resolverse sin desastre. 3. La búsqueda desesperada, sin medidas de protección, sin rumbo. En los primeros días que siguieron a la caída de las bombas en Palomares, la situación rápidamente se tornó caótica y desordenada. Lo que debía ser una operación precisa y controlada para recuperar las bombas se convirtió en una búsqueda frenética y desesperada, marcada por la ausencia de protocolos claros y, lo más preocupante, sin las medidas adecuadas de protección para quienes participaron en la tarea. Christopher Morris detalla cómo cientos de soldados estadounidenses y guardias civiles españoles comenzaron a recorrer las zonas contaminadas, sin saber del todo a qué se enfrentaban. Se movían entre la tierra y el mar, recogiendo fragmentos y restos sin protección alguna, expuestos a un enemigo invisible que no podían ver ni oler, describe el autor, poniendo en evidencia la grave falta de preparación y la ignorancia sobre los riesgos reales de la radiación. Entre los protagonistas de esta etapa figura el coronel James Vaughan, quien supervisaba la seguridad en tierra, y el teniente Manuel Sánchez, un oficial español que, a pesar del peligro, cumplía con su deber con rigor y preocupación. Morris señala que la desesperación era palpable en sus rostros, conscientes de que cada paso podía ser un golpe silencioso para su salud, pero sin alternativas. Este descuido generó una situación trágica y contradictoria. Mientras intentaba evitar un desastre mayor, se exponía a cientos de personas a la contaminación radiactiva. La narración detalla cómo las partículas tóxicas se adherían a la ropa, a la piel, y viajaban con ellos, sin que pudieran protegerse adecuadamente. Es un recordatorio sobre cómo, en medio del caos, la vida humana se volvió vulnerable no solo por el accidente inicial, sino también por las fallas en la gestión posterior. Morris también destaca que la confusión reinante y la falta de información clara impidieron que muchos comprendieran la verdadera dimensión del riesgo. Era un juego peligroso de invisibilidad, donde el enemigo no se podía tocar, pero estaba allí, silencioso y letal. Esta frase sintetiza el drama que vivieron los trabajadores y militares en esos días inciertos. Desde un punto de vista crítico, esta fase del accidente refleja las fallas habituales en la gestión de crisis nucleares durante la Guerra Fría, donde la urgencia y la presión política muchas veces superaban la seguridad humana y ambiental. El desconocimiento o la minimización del peligro se tradujeron en consecuencias para la salud que tardarían años en manifestarse, un legado sombrío que acompaña a la historia. En relación a representaciones audiovisuales, los documentales que tratan el tema muestran el despliegue masivo de tropas, pero pocas veces profundizan en las condiciones precarias en que se trabajó, ni en el impacto real sobre los propios soldados y civiles involucrados, algo que el libro aborda con un enfoque más humano y crítico. Así, este capítulo revela el drama de una búsqueda frenética y poco protegida, donde el miedo invisible se convirtió en un enemigo cotidiano para quienes intentaban contener el desastre. Es una crónica sobre el precio humano de un error que pudo haber sido mucho peor, pero que también puso en evidencia las vulnerabilidades del sistema ante la amenaza nuclear. En los días que siguieron al accidente de Palomares, la ausencia de protocolos claros para proteger tanto a la población como a los propios soldados se convirtió en una de las mayores falencias del operativo de limpieza y búsqueda. Christopher Morris describe un escenario en el que la desinformación y la improvisación dominaron la respuesta ante un desastre nuclear que, por su naturaleza, requería la máxima precisión y cautela. Desde el primer momento, no hubo indicaciones claras sobre cómo manejar la contaminación radiactiva que había quedado dispersa en el suelo, el agua y el aire. Los militares y guardias civiles que participaron en la búsqueda no contaban con la protección adecuada ni con el conocimiento necesario para enfrentarse a un enemigo invisible, pero mortal, relata Morris. Esta falta de preparación provocó que muchos se expusieran sin saberlo a niveles peligrosos de radiación, caminando por zonas contaminadas sin trajes especiales ni equipos de medición efectivos. En esta etapa crítica, figuras como el coronel James Vaughan y el oficial español Manuel Sánchez enfrentaron el reto de coordinar esfuerzos sin contar con protocolos específicos. Morris señala que la urgencia por encontrar las bombas y controlar la situación llevó a que se sacrificaran las medidas de seguridad básicas, en un equilibrio peligroso entre la rapidez y la protección. Esto no solo afectó a los soldados, sino que también generó incertidumbre y temor entre la población local, que no recibía información precisa y vivía en medio de rumores y silencios oficiales. La negligencia en la protección tuvo consecuencias evidentes.
El autor describe cómo la contaminación se propagó a través del contacto directo con la tierra, el polvo y el agua, y muchos de los hombres involucrados en la operación se vieron contaminados sin saberlo. Este escenario refleja una realidad preocupante sobre cómo, en ocasiones, la burocracia y la falta de comunicación agravan los daños en crisis ambientales o nucleares. Además, la ausencia de protocolos también dejó desprotegidos a los civiles que habitaban en palomares y zonas aledañas. Sin información clara, ni advertencias suficientes, la gente siguió con su vida cotidiana, sin tomar precauciones, lo que incrementó el riesgo de exposición a la radiación. Morris ilustra esta situación con una frase que sintetiza la tragedia. La ignorancia fue la peor aliada de aquel desastre, permitiendo que el veneno invisible penetrara en la vida diaria de la comunidad. Esta falta de organización contrasta con otros desastres nucleares posteriores, como el de Chernóbil, donde las autoridades, aunque con errores propios, implementaron protocolos de evacuación y protección mucho más claros. En Palomares, en cambio, el secretismo y la falta de coordinación oficial marcaron el paso inicial de una crisis que se prolongaría en el tiempo. En cuanto a las representaciones visuales, documentales y reportajes han señalado esta carencia de protocolos como uno de los puntos más críticos del incidente. Pero pocos han logrado transmitir la dimensión humana y sanitaria que Morris aborda con profundidad, haciendo que el lector pueda sentir la vulnerabilidad de los hombres y mujeres atrapados en esta situación. En resumen, esta parte del libro pone de relieve la desprotección y la improvisación que caracterizaron los primeros días tras la caída de las bombas. Es un testimonio duro sobre las consecuencias que puede tener la falta de preparación y transparencia frente a un desastre nuclear. Y una llamada de atención sobre la necesidad de protocolos claros y humanos para proteger siempre la vida, en cualquier circunstancia. En los días siguientes al accidente en Palomares, el ambiente estaba cargado de un miedo profundo, no solo por lo visible, sino por aquello que acechaba en el aire y en la tierra sin ser percibido. Christopher Morris describe este miedo como una sombra invisible que se extendía entre los soldados, oficiales y civiles, un temor alimentado por la incertidumbre de lo desconocido, y el peligro latente de la radiación que, aunque invisible, tenía un poder devastador. Los hombres desplegados para la búsqueda de las bombas termonucleares vivían una tensión constante. ¿Qué hay en el cielo y en la tierra que no vemos?, se preguntaban, una frase que resume la angustia que sentían al caminar por tierras contaminadas sin el equipo adecuado, sin saber si con cada paso estaban expuestos a un enemigo silencioso e implacable. La falta de información clara y la ausencia de protocolos intensificaban esta sensación de vulnerabilidad, haciendo que la misión, que debía ser de control y limpieza, se convirtiera en un escenario de miedo y confusión. La figura del coronel James Vaughan cobra especial relevancia en esta etapa, siendo responsable de coordinar las operaciones militares en un contexto donde la seguridad era precaria y el peligro invisible. Morris señala que Vaughan y otros oficiales debían manejar no solo la logística de la búsqueda, sino también contener el miedo de sus hombres, muchas veces sin poder ofrecer respuestas satisfactorias. Por otro lado, los habitantes de Palomares y zonas cercanas se enfrentaban a un silencio oficial que solo aumentaba sus temores. La radiación, que no se puede ver ni oler, generaba sospechas y rumores, mientras la gente trataba de entender qué consecuencias tendría para su salud y su entorno. Morris relata que el miedo se convirtió en un rumor persistente, un susurro que corría por los pueblos, temiendo el veneno invisible que podía estar en el aire que respiraban o en el agua que bebían. Este sentimiento de miedo y ansiedad tiene un paralelo con otras tragedias ambientales y nucleares, donde lo invisible se vuelve el peor enemigo, como en el desastre de Fukushima o el accidente de Chernóbil. En todas estas situaciones, la incertidumbre y la falta de información oportuna exacerban el trauma social y personal. Morris también profundiza en cómo el miedo afectó la mentalidad de los soldados y personal involucrado. Muchos dudaban de su propia salud, preguntándose si la fiebre o el cansancio que sentían eran síntomas de algo más grave, pero sin saber cómo comprobarlo. Esta incertidumbre era una carga psicológica que se sumaba al riesgo físico, mostrando la complejidad de manejar una crisis nuclear en un contexto militar y civil. Visualmente, la atmósfera de tensión y miedo que Morris describe es difícil de capturar completamente en documentales o películas, donde las emociones internas y la incertidumbre invisible se representan a menudo de manera más superficial. El libro logra transmitir ese peso invisible de la amenaza, que va más allá de la mera acción visible en los cielos o en el terreno. En resumen, esta parte del libro muestra con profundidad cómo el miedo, ese enemigo intangible, acompañó desde el principio a todos los involucrados en la tragedia de Palomares. Un miedo que no solo provenía de lo que habían visto, el choque, la caída, la destrucción, sino de lo que no podían ver, ni tocar, pero que sin duda condicionó cada decisión, cada paso, cada momento en aquel oscuro capítulo de la historia nuclear. 4. En las profundidades, 30 días de espera, 80 de esperanza. 30 días de espera, 80 de esperanza,
El relato se sumerge en la angustiosa espera que siguió a la caída de la bomba termonuclear perdida en las aguas frente a Palomares. A pesar del enorme despliegue de recursos, la bomba desaparecida parecía haberse esfumado en las profundidades del mar, y con ella se fue la certeza de una pronta solución. Durante los primeros 30 días, la operación de búsqueda fue intensa y desesperada. Los buzos, especialistas en recuperación submarina, y los técnicos de la Marina estadounidense recorrieron kilómetros de fondo marino, enfrentando corrientes fuertes, visibilidad limitada y el temor constante de que la bomba estuviera en un lugar inaccesible. Morris describe con detalle la frustración de estos equipos, al señalar que cada día sin encontrar la bomba era como una cuenta regresiva hacia una catástrofe invisible, un recordatorio constante de lo que estaba en juego. Entre los personajes más destacados de esta etapa están el comandante John Phillips y el teniente comandante Robert Smith, encargados directos de las operaciones bajo el agua. Phillips expresaba con una mezcla de determinación y agotamiento que el mar nos ofrece su silencio, pero también su misterio, y ese misterio es lo que debemos desvelar antes de que sea demasiado tarde. Mientras tanto, Smith comentaba la dificultad técnica. No hay mapas claros del fondo, ni certeza de dónde la corriente pudo haber desplazado el artefacto. Buscamos una aguja en un pajar oscuro y profundo. A medida que pasaban los días, la tensión y la presión política se intensificaban. Por un lado, estaba la necesidad urgente de recuperar la bomba para evitar una posible contaminación nuclear. Por otro, la obligación de mantener la calma pública y evitar un pánico mayor. El reloj avanzaba implacable, y con él, la incertidumbre que paralizaba a todos, escribe Morris, reflejando el clima de desesperación que vivían los involucrados y la sociedad en general. No obstante, la búsqueda no se detuvo con los primeros 30 días. La esperanza se alargó durante 80 días más, periodo durante el cual se exploraron nuevas áreas, se usaron tecnologías avanzadas para la época y se mejoraron los protocolos de rastreo submarino. Sin embargo, la bomba seguía sin aparecer. Morris describe cómo la espera prolongada se convirtió en una prueba de paciencia, pero también en un símbolo de la fragilidad humana frente a la inmensidad del océano y al poder destructivo que la tecnología puede albergar. Esta situación pone de manifiesto la paradoja entre la confianza en la tecnología militar y la realidad de los límites humanos y naturales. En este sentido, la historia de la bomba perdida recuerda a otras tragedias marítimas donde la búsqueda en el fondo del mar se convierte en una carrera contra el tiempo y la esperanza. Por ejemplo, la comparación con la búsqueda del Titanic o los submarinos perdidos en la historia militar aporta un marco para entender la complejidad y el riesgo que implican estas operaciones. Finalmente, Morris destaca que el sentimiento dominante era una mezcla de esperanza y temor. Esperanza porque se creía que la bomba podría ser recuperada intacta y sin daño. Temor porque el tiempo corría en contra y cualquier accidente podría ser irreversible. Este contraste entre el optimismo y el miedo añade una dimensión humana a una historia que, de otro modo, podría reducirse a cifras y operaciones militares. En conclusión, esta sección nos lleva a comprender no solo la dificultad técnica de buscar un arma nuclear en las profundidades marinas, sino también el impacto psicológico y social que generó la incertidumbre prolongada. La bomba perdida no era solo un objeto físico desaparecido, sino una sombra latente que puso en jaque a quienes debían proteger la seguridad mundial y la integridad del territorio español. Sin duda, esta parte del libro captura con precisión la tensión y el drama de esos días en los que la esperanza se enfrentó a la inmensidad del mar y la incertidumbre. Christopher Morris describe con detalle cómo las autoridades involucradas en la búsqueda de la bomba termonuclear perdida se enfrentaron a una frustración creciente tras semanas de intensos esfuerzos sin resultados positivos. Desde el inicio de la operación, el mando militar estadounidense desplegó todos sus recursos tecnológicos y humanos para localizar el artefacto sumergido en el mar frente a Palomares. Sin embargo, pese a la experiencia de expertos como el comandante John Phillips y el teniente comandante Robert Smith, la bomba parecía haber desaparecido en el fondo marino, sin que ninguna pista firme pudiera guiar la búsqueda. Morris relata que el mar se mantenía implacable y silencioso, negándose a revelar el secreto que podía cambiar el curso de la historia. Los días pasaban, y junto con ellos, la esperanza de una pronta recuperación. A medida que se agotaban las primeras semanas, la frustración comenzó a hacerse evidente entre el equipo, la moral decaía como la marea, cada día sin hallazgo se sentía como una derrota. Un peso invisible que aplastaba los ánimos. Los especialistas debían enfrentarse no solo a las condiciones adversas del océano, con corrientes impredecibles, baja visibilidad y una topografía submarina difícil, sino también a la presión política y mediática que demandaba respuestas y soluciones rápidas. El relato se centra en cómo las órdenes y planes iniciales debieron ajustarse constantemente, ya que el terreno marino parecía una trampa que absorbía el tiempo y los recursos sin concesiones. Morris introduce el concepto de cansancio operativo,
describiendo que los hombres se convertían en sombras de sí mismos, persistiendo en una misión que parecía alejarse con cada día que pasaba. Por otro lado, la coordinación entre la Marina estadounidense y las autoridades españolas generaba momentos de tensión. La falta de comunicación clara y los protocolos no siempre bien definidos complicaban la operación. Y en varios pasajes Morris señala que la burocracia y la desconfianza añadían una capa extra de incertidumbre al ya difícil trabajo bajo el agua. La figura del comandante Phillips resalta en esta parte, pues él sintetizaba el sentir de todos: buscar sin encontrar es un acto de fe. Creer que la aguja está en el pajar, aunque el pajar sea un océano oscuro y sin fondo. Esta metáfora no solo refleja la dificultad técnica, sino también el desgaste psicológico que implica buscar algo tan peligroso y pequeño en un espacio tan inmenso. En términos de impacto social, Morris refleja cómo la población española vivía con una mezcla de temor e incredulidad. ¿Qué pasaría si la bomba se perdía para siempre? ¿Qué consecuencias tendría para el territorio, la naturaleza y la gente?, se preguntaban muchos, mientras que las autoridades trataban de minimizar la alarma pública. La tensión entre la realidad del riesgo y la gestión de la comunicación oficial dibuja un paisaje de miedo silencioso, un escenario donde la verdad se oculta tras capas de oficialismos y rumores. Este momento del libro invita a reflexionar sobre las limitaciones humanas frente a la inmensidad y el misterio del océano, y cómo la tecnología, a pesar de sus avances, no garantiza control absoluto sobre la naturaleza ni sobre los errores que el hombre comete. La historia también evoca la idea de la fragilidad y la vulnerabilidad, especialmente cuando se trata de armas con un poder destructor inconmensurable. No hay duda de que la narrativa de Morris, al detallar esta búsqueda infructuosa, capta la desesperación y la impotencia que caracterizaron esos días de incertidumbre. La espera prolongada y la falta de resultados concretos hacen que esta parte del libro sea un ejemplo claro de cómo la realidad puede ser mucho más compleja y dura que cualquier ficción o escenario apocalíptico. Sin duda, esta sección muestra con claridad que el proceso de búsqueda no fue solo una operación militar, sino también un proceso humano marcado por la fatiga, la duda y la esperanza. Elementos que se entrelazan para contar la historia de un episodio que estuvo a punto de cambiar el rumbo del mundo. Morris narra con precisión y tensión el momento crucial en que, tras semanas infructuosas de búsqueda, las autoridades depositan su esperanza en la llegada de un submarino especialmente equipado para adentrarse en las oscuras profundidades del mar frente a Palomares. Luego de que las operaciones iniciales, con buzos, sonar y exploración superficial, no lograran localizar la bomba termonuclear perdida, la urgencia por encontrarla aumentaba, así como la ansiedad de todos los involucrados. Morris describe ese ambiente cargado de tensión con palabras que transmiten la espera casi desesperada. Los días se convertían en ecos de un silencio profundo, el mar parecía burlarse de nosotros con su inmensidad. Y la promesa del submarino se volvía el último faro en la oscuridad. El submarino al que se refiere, un sumergible diseñado para misiones extremas, representa la única posibilidad tangible de alcanzar el abismo donde se sospechaba que la bomba había caído. Su equipo técnico, liderado por el comandante Phillips, estaba ansioso y consciente del peso que recaía sobre ellos. Cada maniobra, cada medición, era un paso hacia lo desconocido, una danza entre la tecnología y el abismo que podía decidir el destino de la bomba y de miles de vidas. En esta etapa, se subraya la fragilidad de la confianza humana frente a la naturaleza. El mar no es solo un escenario, sino un enemigo silencioso y poderoso. Morris señala que el océano no regala sus secretos, los arrebata a quienes estén dispuestos a pagar el precio. Esta idea invita a reflexionar sobre nuestra relación con el medio ambiente y los límites de la ciencia y la tecnología en escenarios tan extremos. Paralelamente, la población local observaba con una mezcla de esperanza y escepticismo la llegada del submarino. Las noticias oficiales trataban de mantener la calma, pero entre los habitantes se palpaba un temor profundo: la bomba estaba allá abajo, oculta, y con ella, la sombra de un desastre que nadie quería imaginar. A nivel humano, el libro se detiene en las emociones de los personajes clave. El comandante Phillips expresa una mezcla de confianza y responsabilidad. Sabemos lo que está en juego, no es solo un objeto perdido, es la sombra de la Guerra Fría suspendida en el fondo marino. Su voz, dice Morris, transportaba la carga de quién sabe que puede ser la última misión de muchos. Este pasaje no solo relata un evento técnico, sino que también explora el impacto psicológico de la espera y la incertidumbre, mostrando que la tecnología avanzada no elimina el componente humano de temor y esperanza. La narrativa fluye con un ritmo que refleja la tensión creciente, con detalles minuciosos sobre las maniobras preparatorias, la espera encubierta y el ambiente de silencio expectante. Para quienes hayan visto adaptaciones audiovisuales del caso Palomares, esta parte enfatiza un elemento muchas veces reducido en pantalla: la dimensión humana de la espera. La ansiedad contenida y el peso de la responsabilidad.
Morris logra transmitirlo con una profundidad que a veces se pierde en el cine, donde las escenas suelen enfocarse en la acción y no en la paciencia y el desgaste emocional. Así, esta sección del libro nos sumerge en la calma tensa que antecede a un posible hallazgo, en el abismo literal y figurado donde se cruzan la ciencia, el miedo y la esperanza. Nos recuerda que, detrás de cada operación militar o científica, hay seres humanos enfrentándose a lo desconocido con valentía y dudas, y que la espera puede ser tan determinante como la acción misma. Morris narra el momento crucial y dramático en que, tras largas semanas de búsqueda infructuosa, la bomba termonuclear perdida finalmente es localizada a 869 metros de profundidad en el mar frente a la costa española. La tensión, la espera y el desgaste físico y emocional de todos los implicados alcanzan su punto álgido cuando el minisubmarino, equipado con tecnología de punta para sumergirse a grandes profundidades, logra finalmente captar señales y avistar el objeto que ha estado oculto en la oscuridad del abismo. Morris describe este instante con un detalle que transmite la mezcla de asombro y alivio. Después de 30 días navegando en la incertidumbre, la imagen apareció en la pantalla del minisubmarino, un objeto metálico, cubierto por los sedimentos marinos, pero inconfundible en su forma y tamaño. Ahí estaba, casi como si el mar hubiera querido protegerlo, pensaron todos. La operación es descrita como una hazaña tecnológica y humana, donde el equipo del minisubmarino, liderado por el comandante Phillips, maniobra con extremo cuidado para no dañar el artefacto ni poner en riesgo la seguridad de la misión. El libro recoge sus palabras, cada movimiento era una mezcla de precisión y respeto, conscientes de que debajo de nosotros había un peso enorme, no solo físico, sino simbólico y político. Esta frase no solo refleja el desafío técnico, sino también la carga moral que acompañaba a la recuperación de un arma nuclear perdida en circunstancias tan peligrosas. Pero el hallazgo no solo es producto de la sofisticación tecnológica. Christopher Morris destaca la participación crucial de un pescador local, Don Manuel, cuya experiencia y conocimiento del mar fueron decisivos para confirmar la ubicación. El autor lo describe como un hombre sencillo, pero con la mirada aguda de quien ha leído en las olas y el viento más de lo que cualquier radar puede mostrar. Su intervención es celebrada con justicia, pues ayudó a validar los datos del minisubmarino y a mantener la moral del equipo en momentos de incertidumbre. Nunca subestimemos el poder de la sabiduría popular cuando se enfrenta a la máquina, reflexiona Morris, integrando esta historia con una conexión a la realidad, donde muchas veces el conocimiento tradicional complementa y equilibra la alta tecnología. Este momento de descubrimiento, narrado con un ritmo que alterna entre la calma tensa y la emoción contenida, marca el punto de inflexión en la operación y es, sin duda, el clímax de esta parte del libro. La bomba, reposando a 869 metros, envuelta en el frío y el silencio del fondo marino, pero ahora a un alcance palpable, deja de ser un espectro invisible para convertirse en un objetivo concreto y real. Christopher Morris no omite la carga simbólica que esta localización representa. La bomba no solo estaba perdida en el mar, también había estado perdida en la conciencia colectiva. Y recuperarla era recuperar un poco de control sobre un mundo que parecía jugar con fuego. Este pensamiento nos invita a meditar sobre los peligros invisibles de la Guerra Fría y la fragilidad de la paz cuando las armas más letales se desplazan sin control. Para quienes hayan visto las adaptaciones audiovisuales sobre Palomares, esta parte es donde se pone en evidencia el valor de la paciencia, la colaboración entre tecnología y conocimiento humano, y la tensión de operar en un entorno hostil y oscuro, detalles que en algunas versiones visuales pueden perderse o reducirse a momentos breves de acción. Mientras que en el libro Morris les otorga un espacio de reflexión y reconocimiento profundo. En suma, este capítulo del libro nos sumerge en el drama y la esperanza que acompañaron el hallazgo de la bomba perdida, un episodio que conjuga la ciencia, la experiencia humana y la determinación en un escenario tan frío y silencioso como el fondo del mar. Se narra con detalle la importancia fundamental que tuvo un pescador local en la recuperación de la bomba nuclear perdida frente a la costa española. Este personaje, conocido entre sus vecinos y compañeros de faena como Paco el de la bomba, se convierte en una pieza clave para el éxito de una operación que parecía encaminarse al fracaso. Morris presenta a Paco como un hombre de mar excepcional, cuya experiencia y conocimiento profundo de las aguas de Palomares, sus corrientes, fondos y secretos, iban mucho más allá de lo que la tecnología podía captar. En sus palabras, mientras los sofisticados equipos buscaban en vano, Paco navegaba con una intuición casi ancestral, leyendo las olas y el viento como un libro abierto, recordando cada grieta, cada sombra que había observado a lo largo de décadas. Así, el pescador no solo aportó su sabiduría práctica, sino que también insufló confianza en un equipo técnico que comenzaba a mostrar signos de desgaste moral. Este papel se torna aún más relevante al entender que la búsqueda se desarrollaba en un contexto de presión extrema. Los militares y científicos dependían de sondas,
ecosondas y el minisubmarino para detectar y recuperar la bomba a 869 metros de profundidad, una hazaña sin precedentes en esas circunstancias. Sin embargo, fue Paco quien, con un rastreo más intuitivo y menos dependiente de aparatos, ayudó a orientar la búsqueda hacia zonas que habían sido descartadas o mal interpretadas por las lecturas tecnológicas. Morris destaca una frase que quedó grabada en la memoria de quienes participaron: Paco nos mostró que el mar habla, solo hay que aprender a escucharlo. La colaboración entre el hombre y la máquina es un eje central en esta narración, y el autor no escatima en detalles sobre la interacción entre Paco y el equipo del minisubmarino, especialmente con el comandante Phillips y el técnico Navarro. En más de una ocasión, se refleja cómo las decisiones se tomaban a partir de los consejos del pescador, que a veces contradecían los datos fríos de los instrumentos. La tecnología tiene límites, decía Paco, pero el mar siempre tiene respuestas para quien sabe preguntar. Esta frase resuena con la antigua sabiduría marinera que, en un mundo moderno, parece muchas veces relegada, pero aquí se reivindica con justicia. Además, el libro describe momentos emotivos y humanos, como cuando Paco, frente a la magnitud de la bomba y la tensión de la operación, expresó con humildad y orgullo: Nunca pensé que mi vida de pescador tendría que salvar un pedazo tan peligroso del mundo. Este reconocimiento no solo subraya la importancia del papel del pescador, sino también la inesperada dimensión histórica que tuvo su aporte. Desde un punto de vista reflexivo, este episodio nos recuerda cómo en muchas ocasiones la solución a problemas complejos y tecnológicos puede depender de la experiencia humana y del respeto a la naturaleza. La colaboración entre Paco y el equipo científico-militar es un puente entre dos mundos, que en otras narrativas contemporáneas a menudo aparecen enfrentados. Por ejemplo, en Moby Dick, el mar es un espacio mítico y enigmático que solo el hombre con experiencia puede comprender. Aquí, aunque en un contexto completamente diferente, esa idea vuelve a tener vigencia. En cuanto a la comparación con versiones audiovisuales, algunas películas o documentales sobre el incidente han mostrado la participación de los técnicos y militares. Pero pocas han destacado el papel del pescador local con la profundidad y humanidad que Morris le otorga en su obra. Lo que convierte esta parte del libro en una aportación valiosa y única para comprender la complejidad del rescate. Así, Paco el de la bomba se convierte en un símbolo de la sabiduría popular aplicada en situaciones extremas. Y su participación es celebrada como un factor decisivo para que el minisubmarino finalmente lograra el hallazgo. La conjunción de tecnología, intuición y valentía humana es la esencia de esta historia, que va más allá de un simple episodio de recuperación para hablar de la conexión entre hombre y naturaleza frente a los riesgos del poder nuclear. El minisubmarino al rescate y un pescador que hace historia. Pero ahora enfocándonos en las emociones y reflexiones que surgieron tras la localización definitiva de la bomba a 869 metros de profundidad. Después de semanas de búsqueda intensa y tensiones crecientes, cuando finalmente el minisubmarino localizó la bomba, se desató un sentimiento profundo que mezclaba alivio, respeto por el peligro contenido en ese objeto, y una resignación inquietante sobre lo que aún estaba por venir. El autor describe cómo una ola de calma se apoderó de los equipos, aunque el peso de la responsabilidad seguía pesando como una losa, porque encontrar la bomba no era el fin del problema, sino el inicio de un nuevo capítulo lleno de incertidumbres. El narrador introduce a personajes claves como el comandante Phillips, jefe del minisubmarino, y el propio Paco, el pescador local, quienes compartían esa mezcla de emociones. Phillips reflexionaba en voz baja: no es solo una pieza metálica hundida en el mar, es un símbolo de nuestra fragilidad y de los riesgos que asumimos como sociedad. En cambio, Paco, con su sabiduría sencilla y terrenal, admitía: la bomba está ahí, pero ahora empieza la verdadera batalla, la que no se ve en el fondo del mar. Morris detalla con precisión cómo, tras la localización, se activaron los protocolos para asegurar la bomba, pero la complejidad técnica y política del asunto se hacía evidente. Los equipos técnicos tenían que decidir si subir la bomba inmediatamente o esperar a que se desplegaran métodos más seguros para evitar un accidente. El objeto, silencioso y amenazante, parecía tener una voz propia, recordándonos que estábamos ante un poder que no podíamos manejar sin respeto, señala el autor. Un dato particularmente impactante es la reacción de la población local y los militares. A pesar del alivio, había una sensación de vulnerabilidad colectiva. El libro reproduce un comentario que resonó entre ellos: encontrar la bomba no era el fin del miedo, sino el inicio de una nueva era de precauciones y temores. Esta resignación a convivir con ese riesgo invisible habla mucho de cómo la era nuclear dejó una huella indeleble en la conciencia social. Aquí se puede hacer una reflexión sobre la percepción pública del peligro nuclear, que a menudo es abstracto hasta que hechos como este lo vuelven tangible. En literatura, obras como La carretera de Cormac McCarthy exploran esa resignación ante un mundo arruinado por tecnologías fuera de control. De modo parecido,
Morris nos muestra la fragilidad humana frente a la magnitud del arsenal atómico. Respecto a la comparación audiovisual, mientras que documentales oficiales se centran en el procedimiento técnico y militar, el libro aporta la dimensión humana y emocional que muchas veces falta en esas producciones. Donde el miedo, el respeto y la incertidumbre se sienten palpables, no solo la fría logística. En síntesis, esta parte del relato no solo narra el hallazgo físico de la bomba, sino que explora el complejo entramado emocional y social que ello implicó. El alivio por haber evitado una catástrofe inmediata se mezcla con el respeto profundo hacia un artefacto capaz de destruir, y la resignación ante el largo camino de vigilancia y precaución que quedaba por delante. Como dice Morris, la bomba estaba quieta en el fondo, pero la sombra de su presencia se extendía mucho más allá de las aguas, en la mente de todos. 6 reflexiones finales, entre el miedo, la amenaza y la responsabilidad. Llegamos así a la última sección del libro El día que perdieron la bomba de Christopher Morris, titulada Reflexiones finales, entre el miedo, la amenaza y la responsabilidad. Aquí el autor nos invita a un viaje profundo a través de las emociones y pensamientos que dejaron estos acontecimientos en plena Guerra Fría. Ese oscuro telón de fondo en que el mundo vivía con la espada de Damocles nuclear pendiendo sobre sus cabezas. Morris arranca recordándonos que esta crisis no fue un mero accidente técnico o una anécdota aislada, sino una tragedia cercana, un choque entre dos mundos, el militar y el civil, lo secreto y lo expuesto. En ese choque se manifiesta la tensión brutal entre la opacidad de los gobiernos y la vulnerabilidad real de las poblaciones afectadas, quienes se encontraron de repente dentro de una tormenta invisible, sin saber qué tan profunda era ni cuándo terminaría. Los personajes que hasta ahora hemos conocido, desde el comandante Phillips hasta Paco el pescador, simbolizan esos mundos en colisión. Mientras los militares actuaban con protocolos y secretos, muchas veces en la sombra y sin dar explicaciones, la población civil y los pescadores vivían con el miedo a lo desconocido, sin medidas claras de protección ni información suficiente. Morris pone en palabras el sentimiento de desconcierto y alarma. Cuando la amenaza es invisible, el miedo se vuelve intangible y, por eso, mucho más profundo. El autor no elude la crítica. Resalta cómo la falta de transparencia y los secretos de Estado fueron un lastre que retrasó acciones efectivas y fomentó la desconfianza. Esa tensión entre seguridad nacional y derecho a la información pública plantea una reflexión que hoy sigue vigente. Morris señala que la Guerra Fría, con su lógica de poder y secreto, puso en jaque la confianza entre gobernantes y gobernados, y eso dejó cicatrices que aún no sanan. Una de las lecciones más contundentes que extrae es la urgencia de asumir la responsabilidad ante los riesgos nucleares. No basta con esconder los peligros o minimizar los errores, escribe, es vital aprender, informar y proteger para que tragedias como esta no se repitan. La historia nos muestra, lamentablemente, que el equilibrio entre poder militar y seguridad civil sigue siendo un desafío global. Además, Morris hace un llamado a la transparencia como herramienta indispensable para la prevención. El conocimiento y la verdad, aunque incómodos, son la base para construir una sociedad que pueda convivir con tecnologías tan poderosas sin caer en la paranoia ni la negligencia. Desde un punto de vista filosófico y social, esta parte del libro se convierte en una invitación a mirar con honestidad los dilemas de nuestra era, cómo gestionar el poder sin deshumanizar, cómo ser responsables ante amenazas invisibles, y cómo no dejar que el miedo paralice sino que motive a la acción. Comparando con otras obras que tratan el miedo nuclear, como El día después o La guerra de las galaxias, en su metáfora del equilibrio de poder, Morris ofrece un enfoque realista y profundamente humano. Mucho más crudo y cercano que muchos relatos ficticios, pero no por ello menos lleno de enseñanzas universales. En cuanto a versiones visuales, la crudeza y complejidad del libro difícilmente se ha traducido con igual profundidad en cine o documental, donde suele prevalecer el sensacionalismo o la simplificación. El libro, sin embargo, invita a una lectura pausada y reflexiva, ideal para un formato audiolibro que permita digerir sus matices con calma. En conclusión, estas reflexiones finales son un cierre necesario y poderoso. Nos dejan con la certeza de que, aunque la bomba se encontró y la crisis pasó, las preguntas sobre el miedo, la amenaza y la responsabilidad permanecen abiertas, recordándonos que la paz y la seguridad dependen tanto del manejo tecnológico como de la voluntad ética de quienes tienen el poder. El día que perdieron la bomba de Christopher Morris emerge como una obra que trasciende la mera crónica histórica para convertirse en una reflexión profunda sobre los dilemas éticos, políticos y humanos que la era nuclear impuso al siglo XX. Más que relatar un incidente aislado, Morris teje una narrativa que interpela la naturaleza misma del poder y la vulnerabilidad, y plantea preguntas que permanecen inquietantemente vigentes. Desde una perspectiva teórica, el libro dialoga con los planteamientos del sociólogo Ulrich Beck y su concepto de la sociedad del riesgo, donde las amenazas tecnológicas globales, como la nuclear,
desbordan las capacidades tradicionales del Estado para proteger a sus ciudadanos. Beck sostiene que en esta sociedad moderna los riesgos no son solo naturales sino producidos por la acción humana y que requieren una nueva ética de responsabilidad y transparencia. En esa línea, Morris muestra cómo el secreto militar y la opacidad política contribuyen a exacerbar la sensación de inseguridad y el miedo, exponiendo las fisuras entre el poder establecido y la población civil. Al mismo tiempo, el libro entra en tensión con visiones más optimistas o tecnocráticas que consideran la Guerra Fría como un periodo de equilibrio del terror que, paradójicamente, habría garantizado la paz mediante la amenaza mutua. Morris desmitifica esta idea al exponer la precariedad y el azar en torno a la bomba perdida, evidenciando que el equilibrio nunca fue seguro ni controlado. Esto se acerca a los cuestionamientos planteados por historiadores como John Lewis Gaddis, pero con un tono más crítico y humano, poniendo el foco en las consecuencias concretas para las personas y los ecosistemas afectados. En cuanto a la recepción, cuando el libro salió a la luz, encontró un público ávido de entender mejor las tensiones subyacentes a la Guerra Fría, en un momento en que el mundo aún vivía bajo la sombra de la amenaza nuclear. Aunque ya en una fase de relativa desescalada tras la caída del muro de Berlín. La crítica valoró especialmente la mezcla de rigor periodístico y sensibilidad narrativa, así como la capacidad de Morris para humanizar un episodio complejo y técnico sin caer en la frialdad académica o el sensacionalismo. Algunos críticos señalaron, sin embargo, que el libro podría profundizar más en el contexto político internacional para dar un panorama más amplio, pero coincidieron en que su fuerza radica en su enfoque directo y humano. Complementariamente, la obra puede relacionarse con libros como Hiroshima de John Hersey o On the Beach de Neville Sutte, en el sentido de que ambos abordan la devastación nuclear desde un enfoque humano y ético. Sin embargo, Morris aporta una perspectiva menos globalizada y más centrada en el accidente, la incertidumbre y el error humano, enriqueciendo el género con un enfoque de microhistoria que revela las fisuras del sistema. Hoy, a más de 4 décadas del incidente narrado, el libro sigue siendo un espejo inquietante para la sociedad actual. La relevancia de sus reflexiones se amplía en un contexto donde el riesgo nuclear, aunque menos visible, sigue latente y donde las cuestiones de transparencia, responsabilidad estatal y derechos ciudadanos continúan siendo motivo de debate. En un mundo saturado de información y desinformación, el llamado de Morris a la verdad y al reconocimiento de la vulnerabilidad humana es una lección que resuena con fuerza renovada. En suma, El día que perdieron la bomba es más que un relato de un error militar, es una obra que invita a repensar la relación entre tecnología, poder y humanidad, y que, a través de su mirada crítica y compasiva, nos confronta con los costos reales del miedo y la desconfianza en tiempos de incertidumbre. La bomba es el protagonista silencioso. Su desaparición representa el riesgo constante al que estamos expuestos, incluso cuando confiamos en la tecnología y en la disciplina militar. La incertidumbre, el temor y la responsabilidad pesan sobre los hombros de quienes saben que un error puede ser fatal. Morris no solo nos muestra un objeto, sino el fantasma que acecha a toda la humanidad. El relato también es una crítica feroz a la paranoia política y a la obsesión por el control absoluto. El poder se muestra como una fuerza que deshumaniza, que sacrifica la seguridad real en nombre de la supremacía y el miedo. La bomba perdida es un espejo que refleja la fragilidad de una época marcada por la desconfianza y la amenaza constante. El día que perdieron la bomba nos recuerda que el mayor peligro no siempre es la fuerza en sí, sino el error humano y la falta de comunicación. En un mundo donde la paz depende del equilibrio precario, esta historia nos obliga a mirar hacia adentro y preguntarnos, ¿estamos preparados para manejar el poder que tenemos? Déjanos tu opinión en los comentarios y suscríbete para más análisis profundo sobre las historias que nos desafían.